Para, para ustedes que no han estado durante este mes acá, lo que hemos estado haciendo es entender que hemos estado estudiando algo que tiene que ver con estos dos términos. Si eres nuestro invitado, si estás por primera vez, tranquilo, no estás en algo gnóstico. No vinimos a que te conozcas a ti mismo. Bueno, esa no es la idea. Pero más bien estamos aprendiendo qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a las mentiras que enseña el gnosticismo y las mentiras que enseña la sabiduría humana llamada Sofía. Por ejemplo, la filosofía. Entonces, si eres nuestro invitado, lo que hemos hecho durante este mes es descubrir, leer, prestar atención. El primer domingo estuvimos leyendo cómo el apóstol Pablo trata este tema específicamente en la iglesia de Corinto. Y luego por eso hay una carta en el Nuevo Testamento a esa iglesia en la cual desde la entrada él comienza a atacar de frente a las personas que han hecho de esto su religión, pero también su Dios, en el sentido de creer que Dios tiene escogidos a unos poquitos que son los iluminados y los más inteligentes. Y pues el apóstol Pablo termina diciendo ahí, Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Entonces, si estás acá, estás en medio de toda esa gente. Bueno, el segundo domingo estuvimos viendo cómo el apóstol Juan, también por guía del Espíritu Santo, fue guiado a hablar contra estas mentiras, contra el gnosticismo y contra la sabiduría humana, y cómo en sus cartas de primera, segunda y tercera de Juan, de frente, lo que hace es que dice, el que niega que Jesús es Dios, lo que acabamos de cantar. El que niega que Jesús vino en la carne y murió en una cruz, y el que niega que Él resucitó, el que niega eso es anticristo. ¿Okay? Entonces si estuviste en tu grupo anoche o ayer, no sé si hablaron al respecto, pero fue bueno la reacción que eso generó, porque el anticristo no es solamente que alguien tenga el 666. El anticristo es toda esa cantidad de basura, mentiras y sectas que hay allá afuera que te dicen, si tú vienes a nuestra iglesia vas a ser salvo, si tú te bautizas vas a ser salvo, si tú haces esto vas a ser salvo. Y lo que estamos enseñando a la luz de la palabra es que todo eso tiene un lugar, pero en conocer a Jesús, no para ser salvo. Y obviamente, bueno, hoy, si estás hoy por primera vez y si vas a escuchar esto por primera vez, como no creo en las casualidades, Dios te trajo porque necesitabas escuchar esto junto con todos nosotros, y todos los demás que están aquí que saben que me río, es porque saben que esto va a estar con un voltaje bien bueno, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de estas mentiras, de lo que la palabra de Dios nos dice que es la falsamente llamada gnosis o conocimiento, tenemos que traer una palabra que es muy importante. No sé si tú la has escuchado, pero la palabra sincretismo. ¿Ok? Entonces, sincretismo. De pronto algunos de ustedes aquí sí saben qué significa. Genial. Pero muchos de ustedes no tienen ni idea qué significa el sincretismo. Básicamente, para reducirlo, para ponerlo en palabras sencillas para todos nosotros, sincretismo es mezclar un concepto pagano, por lo general, con algo religioso. Esa es la mezcla. Ahora, ojalá que tú te estés preguntando, ¿y será que en nuestra cultura tan avanzada, tan avanti, tan progresista, tan echada para adelante, esto existe? No, yo no creo. Nosotros, eso ya no hay, paganos no hay. Yo no creo que eso sea verdad. Entonces, resulta, para que lo entiendas, que cuando yo pienso en el sincretismo, digo, bueno, ¿qué mezcla algo pagano con algo religioso? Y ahí entonces aparece algo que se llama la santería. ¿Has escuchado hablar de la santería? Espero que no.
Y espero que lo que voy a definir de esto, tú nunca en la vida hayas ido a buscar esto. Porque el que hace la santería, básicamente la santería es una creencia espiritista que viene de África, que hasta el día de hoy es practicada en Cuba, en Brasil, en Venezuela, en Haití y aquí en Colombia, ¿cierto? En la costa pacífica y en la costa norte. Entonces uno diría, pues, señor o pastor, hay que respetar las creencias ancestrales. Estoy haciendo un esfuerzo para... ya saben cómo soy yo, para que me invitan. Pero usted tiene que respetar las creencias ancestrales. Resulta que la santería es una mezcla entre los santos de la religión católica, ¿okay?, más la brujería de la tradición pagana negra africana. Y ahí, para ustedes que les gusta un poquito el hip hop y todo eso, son los dioses de la santería, se llaman, los que hacen toda esta cosa se llaman orishas. Y ustedes saben que hay un grupo de rap que se llama así, ¿sí o no? Es más, entonces algunos de ustedes están diciendo aquí, sí, pastor, terrible, háblele a esos jóvenes porque terrible. Dentro de la santería, y tú te lo sabes porque tú lo cantas, lo bailas, me imagino que tú has bailado esto. Santa Bárbara, bendita. Changó. Y una salsa que dijeron Babalú. Son santos dioses de la santería. Y tú piensas, no, pues estamos aquí pasándola rico, es una fiesta, es familiar, es enferma. Sí, pero lo que tú no sabes y lo que tú no quieres aceptar es que así como rezan pa' mal una película satánica y una película de terror, pues con la música han logrado entrar, porque finalmente uno dice, es algo cultural, es salsa, pero resulta que tú estás venerando, aunque no lo creas, a Santa Bárbara, a Changó y a Babalú. Entonces, bravo, ¿cierto? Uno, uy, no sabía. Es más, como para que lo entiendas un poco lo que estábamos hablando hoy con respecto a las misiones. Los indígenas, cuando llegaron los españoles, y hasta el sol de hoy, en muchas tribus indígenas, les enseñaron que todo lo que ellos creían era pagano, y pues obviamente lo era, porque no creían en un Dios, todo era Dios, todo tenía un espíritu, ¿cierto? El río tiene un espíritu, hay que aplacar el espíritu del río para yo poder pasar. La tierra tiene un espíritu, todo tiene un espíritu. Y lo que esta gente hizo con los indígenas y lo que ellos entendieron es, ya no podemos hablar de Gaia, ya no podemos hablar de la Pachamama, ya no podemos hablar de, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Como Santa Bárbara, Changó y Babalú, sino que entonces lo que hicieron los indígenas es que ya no se sentaban frente a la sopa y soplaban, no porque estuviera caliente, sino porque resulta que cuando ellos soplaban, ellos hacían, y el espíritu malo que vino entre la olla y el camino cuando me sirvieron la sopa, ya no me va a entrar. Eso era lo que ellos creían. Y cuando ellos les enseñaron el sincretismo, o sea, les dijeron, no, ustedes ahora tienen que creer en Dios, entonces ahora en lugar de, lo que hacen es, ¿te acordé a tu abuelito o a tu abuelita? Sincretismo. Simplemente es una cuestión donde uno se tiene que preguntar, ¿qué tan sincretista eres tú? Y aquí algunos de ustedes van a decir, uy, no, si así es el desayuno, ¿cómo va a ser el almuerzo? Porque tú tienes que pensarlo. Por ejemplo, tú tienes agüeros,
No hables en voz alta ni lo pienses en voz. ¿Tú tienes agüeros? Es martes, es 13. La última vez que yo dije, no puedo ir porque es martes 13. Pastor, ¿usted cree en agüeros? No, es que no han pagado. Pero, ¿qué tan sincretista eres tú? ¿Tú piensas que un gato negro es malo? Todos nosotros que tenemos gatos sabemos que no, los amamos, pero no son tus hijos, ¿ok? Son un gato, sigue siendo un animal. Pero, ¿qué tantas tradiciones o agüeros tienes tú? Es que es la espiga para que nos vaya bien y para que haya abundancia en la mesa. ¿Qué tan agüerista, qué tan sincretista eres tú? ¿Qué tanto le pones una manilla a tu hijo, a tu nieto, a tu sobrino para que no le hagan mal de ojo? Eso es ser sincretista. Eso es mezclar paganismo con algo religioso. Entonces, al son de esto, solamente lo voy a mencionar. No voy a profundizar, pero tú puedes a la luz de esto deducir tu sincretismo. Y es entender, primero, el Día de los Muertos que celebran en México es nuestra fiesta de Halloween. Y entonces, no es Halloween, es la fiesta de los niños. Pero es sincretismo. Porque estás mezclando algo pagano con algo religioso. Finalmente es una fiesta religiosa. Al otro día, el 1 de noviembre, es el día de todos los ¿qué? Santos. ¿Te acuerdas que hace la santería? Pero es que el niño no entiende, pero es que a mí me gusta tomarles fotos, pero es que a mí me gusta disfrazarlos, pero es que siempre lo hemos hecho. Eso es tu problema y en tu hogar mandas tú. Yo no me estoy metiendo en tu hogar, yo no estoy diciendo lo que tú debes o no debes hacer, yo solamente hago y digo, a la luz de la palabra lo que vamos a enseñar. Pero lo más sincretista de todo, la mezcla más, bueno, no voy a decir lo más, pero es igual que esto, es la Navidad. Hasta ahí digo, punto. Si los quieres lo hablamos, porque obviamente sé lo que esto implica. Pero lo que estoy tratando de mostrarte es cómo realmente el sincretismo se ve en muchas cosas, ¿cierto? Cómo esta mezcla entre lo pagano y lo religioso, tú lo ves en muchas cosas. Y ahí entra este versículo que hemos puesto durante todo este mes. Satanás se disfraza como ángel de luz. Paganismo más religión, eso es. Eres tú el que en la medida que sabes que has nacido de nuevo en Jesús necesitas poder diferenciar, empezar a separar y a decir, no, esto ya no va con nosotros. En esta familia no celebramos esto. Pero es una decisión del hogar. Yo no voy a llegar a tu casa a decir, y todo decorado en Navidad, ¿no? No, yo voy a respetar. Pero en lo que estamos diciendo es entender en qué otras cosas entonces se ve el sincretismo, cómo eso afecta lo que nosotros entendemos por sabiduría humana y por conocimiento. Y por ejemplo, tú lo ves, la mezcla entre ambición, codicia, avaricia, amor al dinero, con la idea de que Dios nos quiere prósperos materialmente. Eso es sincretismo. Mezclar esto que el mundo ve como normal, que finalmente es avaricia y ambiciones, amor al dinero, con Dios nos quiere prósperos. Eso es sincretismo. Sincretismo es mezclar la idea de que todo, tranquilo pastor, todos los caminos llevan a Dios, cuando Jesús nos dijo que el único camino, la única verdad y la vida es Él. Jesús no dijo, bueno, está bien. No, Jesús fue claro y dijo, es excluyente. Y ese es el evangelio. El evangelio excluye. Nos encanta que sea incluyente porque es lo que está de moda. Pero el evangelio, tú lo leímos la semana pasada, Juan 3:36. El que no cree en Jesús ya
ha sido condenado porque no quiere creer. Y el y este sincretismo te dice, pues todos los caminos llevan a Dios, eso no hay problema. ¿Qué tal el de ayúdate que yo te ayudaré? ¿Será que eso lo dice en alguna parte de la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Tú crees que Dios nos necesita a nosotros para ayudarnos a nosotros? Confundimos nuestro deseo de salir adelante con premiar nuestro desempeño. Y esa es nuestra confusión. Y se llama sincretismo. Y sincretismo es cuando uno le dice, no, esto no es la verdad absoluta, esto no se le debe imponer a todo el mundo, yo creo más en un Dios que es todo amor, que todo lo perdona y que nos quiere a todos con Él. Para eso nos creó. Yo no creo en el infierno, yo creo que el infierno es vivir acá y más en Colombia. Yo creo es en ese Dios. Es lo que tú quieres creer. Se llama sincretismo. Tú estás mezclando algo pagano con algo religioso y tienes tu religión, no lo que dice la palabra de Dios. Así que, si te das cuenta, esto es fuerte. Y Dios te trajo hoy a ti como invitado a escuchar eso. Entonces, quiero que por favor busques Hechos capítulo 8, por favor. Ayúdale a la persona que está a tu lado, que no sabe dónde está. Hechos capítulo 8. Y quiero que lo leamos con una situación muy particular de algo que está sucediendo acá. Mientras tú lo buscas, en el libro de Hechos, lo que nosotros leemos es cómo la iglesia empezó a tomar forma. Esa iglesia que Jesús comenzó, esa iglesia que Jesús les enseñó, esa iglesia que Jesús puso la base. Ahora en el libro de Hechos nosotros leemos qué se trata que esas 120 personas que finalmente quedaron de todos los 3 años de Jesús. Si Jesús se midiera por términos modernos de eficacia y efectividad, es la persona más ineficaz y más inefectiva ministerialmente. Lo hizo mal. Espantó a todo el mundo. En el momento de más pico probablemente haya tenido 40,000 personas. ¿Cuántas quedaron después de 3 años? 120. Jesús es un fracasado en cómo se mide el éxito en este mundo. Y esas 120 personas voltearon, trastornaron el mundo de su momento hasta nuestros días. Tú y yo somos el resultado de que estas 120 personas llenas del Espíritu de Dios hayan proclamado a Jesús. Así que lee conmigo en el versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué pasó acá? Estas 120 personas estaban en Jerusalén, recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar y estaban chévere ahí en Jerusalén. ¿Y qué hizo Dios? Dios es un Dios intencional. Ese fue nuestro mes pasado. Porque Dios es ¿qué? Soberano. Y obras de forma ¿qué? Providencial. Eso significa que Dios es intencional. E intencionalmente, ¿qué hizo Dios? Que en Jerusalén hubiese una persecución para la iglesia. Y cuando yo pienso en eso, yo digo, ¿será que eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia? En general. Porque al son de la tolerancia y de todo vale, tú y yo caemos en eso. Y esta persecución a la iglesia de Jerusalén hizo que los que fueran esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de esos, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tú estás leyendo acá, este nombre Felipe es interesante. No es un apóstol, no fue un apóstol de Jesús. No es un santo, no es San Felipe. Es más, si tú a una persona de este momento tú le dices San Felipe, a ellos te van a decir, no, ni siquiera los mismos judíos hubieran dicho, no, era un griego.
Era alguien que no sabemos Dios por qué lo perdonó y lo hizo parte de su iglesia. Felipe, una persona normal de la iglesia, Dios lo usó para llevarlo a un lugar que es Samaria y que si tú y yo no entendemos qué es como ir a un lugar donde tú vas con una camiseta de un color y allá tienen la camiseta de otro color. ¿Tú te meterías? O sea, ¿tú irías al partido cuando juega Millonarios o Santa Fe con la camiseta de Nacional? Ni con la de Santa Fe, ni con la de Millonarios. Bueno, este es Felipe yendo allá con una camiseta de un color, a ellos diciéndoles, vengo a hablarles de Jesús. ¿A son de qué? ¿Cómo para qué? Y entonces sucede algo interesante y dice, pero, versículo 9, había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, él es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó ¿quién? Simón. Y hablándose y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué hacía Simón? Era un hechicero, era un brujo, aparentaba algo que no era. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotros, muchos de ustedes fueron criados en un hogar donde te transmitieron simplemente por tradición que tú tienes un ángel de la guarda. ¿A razón de qué? Y lo más tenaz de esto, para que ustedes como papás echen ojo, cuando tu hijo, que es pequeñito, te dice que tiene un amigo imaginario que le habla, que tiene nombre propio y que le dice que haga cosas, es un demonio. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Ay, tan lindo. Pobrecito, es que él se la pasa muy encerrado. ¿Viendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Junto a quién? ¿Con quién? ¿Quién lo cuida? No, pues mi abuelita, mi tía, mis papás, mis estos. ¿Lo cuidan? ¿O le ponen el celular? Ay, chino, ya deje de fregar, toma el celular, aprenda el televisor. ¿Eso es cuidar a un hijo? ¿Eso es cuidar a un hijo? Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí estamos leyendo que este tipo, desde el más pequeño hasta el más grande, le comían cuento. ¿Por qué? Porque los mismos adultos que no sabían discernir sobre Dios, los hijos estaban simplemente siguiendo a los papás diciendo, Él es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás le estaba dando poder. Y es donde nosotros debemos entender que el gran peligro es lo que acabamos de leer. Y en esta iglesia ha pasado, y en esta iglesia pasará, y en cualquier iglesia va a seguir pasando. Hay gente que viene, dice que cree, se bautiza. Nosotros aseguramos supuestamente un curso para que las personas entiendan que el bautismo no es para salvación, eso ya pasó antes con Jesús, sino que es que tú estás diciendo, mi vida vieja queda sepultada en Jesús y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tú lees acá, ¿Simón se bautizó? Sí. Fuerte. ¿Qué le pasó a Felipe? No dice que era tan wow. Satanás se disfraza como ángel de luz.
Y aquí tú lees que él se quiso quedar a Felipe, quiero aprender de ti, quiero saber de ti, Y eso es peligroso. Te lo dije la otra vez, el poder es peligroso. Entonces, para avanzar, pregunto, ¿crees en Dios? ¡Qué bien! Ya estás a la altura de un demonio. ¿Pero tú le crees a Dios? Es lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien. Los demonios también. O sea, si tú eres nuestro invitado y estás acá y tú dices, uy, no, pero pastor, ¿cómo así? O sea, ¿usted qué me está diciendo a mí? Yo no. Yo soy solamente el mensajero. Yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. No solamente decir, no, yo creo en Chuchito lindo, papito lindo, mi Diosito, mi Dios es grande. ¿Es eso creerle a Dios? Eso no es creerle a Dios. Eso es repetir como un loro algo que simplemente te enseñaron porque pues es lo que hay que decir y es lo que hay que creer. Los demonios también creen. Estamos leyendo que un tipo que era un instrumento de Satanás dice, bueno, pues si lo que hay que hacer es bautizarse, pues hágale, yo también me bautizo. Una chapuceadita no nos queda mal. Pero ¿qué te diferencia a ti de un demonio? Es más, si te das cuenta, en el infierno no van a haber ateos. Piénsalo. Por enésima vez vuelvo y lo digo. Así que tú piensas que se trata de, es lo que me han enseñado, es lo que yo he entendido, es la tradición religiosa de mi hogar, de mi familia, de mi vida, es lo que identifica a este país. Bueno, los demonios también creen. Y mira lo que dice el Señor Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hay gente aquí y en todas partes haciendo milagros en nombre de Jesús. Hay gente aquí y en cualquier lugar hablando de Jesús. Y hay gente diciendo, no, yo sí creo en Jesús. Pero Jesús nos está diciendo, no. No es solamente decir, ay, sí, Jesús, Jesús. Es sincretismo, es cuando yo digo, estoy siguiendo a Jesús sin abandonar el pecado en el que me deleito. Eso es sincretismo. Yo estoy siguiendo a Jesús, yo creo en Jesús, pero Jesús me dice, pero debes hacer este paso de obediencia. ¿Será? Es que me incomoda, es que no me gusta, es que ustedes son muy exagerados. Es lo que él pide. Es más, nosotros acá me he encargado de recordarnos, la voluntad de Dios es que, lo dice en la palabra de Dios, que nos apartemos de el pecado sexual y de la idolatría. Y eso es todo en nuestra vida. Tú y yo somos idólatras por naturaleza, es lo que nos fluye. Si no estamos adorando a Dios, estamos idolatrando primero a nosotros mismos y después a todo lo que nos rodea. Y aquí el Señor Jesús está diciendo básicamente esto, es para poder entrar en el reino de los cielos, es entender que la voluntad de Dios es que ya envió a Jesús a morir por nosotros, por nuestro pecado. Sincretismo es beneficiarme de Jesús sin querer dejar una religión tradicional. Eso es sincretismo. Porque es lo que la persona ha entendido toda la vida. Eso es sincretismo. Sincretismo es preguntarse, ¿cómo puedo involucrarme sin que implique un cambio de 180 grados en mi vida? ¿Cómo? Haciendo ¿qué necesito hacer? Crecer. Crecer implica obediencia y obediencia implica morir a ti. Ah, no. Yo pensé que era con solo asistir los domingos y ya. Pero aquí tienes en Hechos un hombre que es
Hizo un sincretismo. Yo era un pagano, me dicen, crean Jesús. Ah, no, listo ya. Me bauticé y aquí estoy. Lee conmigo lo que pasó, versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Peló el cobre. Peló el cobre. Venga, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo voy ahí? Yo quiero tener ese poder, yo quiero ser importante, yo quiero resaltar, yo quiero que a mí me tengan en cuenta, yo quiero que a mí me busquen. Dice que les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Satanás se disfraza como ángel de luz. Es que es para Dios, es una buena causa, es de Dios. Hágale a la rifa que es para Dios. No te preguntes eso, no, ¿qué tiene que ver? Eso tiene todo que ver. Entonces Pedro, el apóstol Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Tú qué harías? No, pero yo sí creo. ¿Qué les dice Simón? Lo típico de alguien que no ha entendido qué es nacer de nuevo. Rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. Ay, pastor, usted ora tan lindo, ¿por qué no ora? No, no voy a orar. Yo quiero que ellos oren. No, por favor, no te dejes creer el cuento de que alguien te diga, no, es que ora tú. No. Y por eso te animamos a ser parte de un grupo pequeño, porque tú en grupo pequeño tienes que aprender a que tú debes adorar a Dios, a que tú debes orar a Dios y a que tú debes pedirle a Él por otros. No solamente, bueno, oren por mí, por mi familia y por el... No. Entonces, sincretismo. Aquí está un tipo diciendo, Señor, Señor, y no tuvo que morir para que el Señor Jesús enviara al apóstol Pedro a decirle, tú estás por dentro lleno de envidia y eso te consume. Arrepiéntete de tu pecado. Y ese mensaje no gusta. El mensaje que gusta es un Felipe haciendo sanidades. Yo quiero eso. Pero un Pedro viniendo a decirle, arrepiéntete. Uy, no, pero si yo hablo de Dios, ¿cuál es el problema? Entonces, quiero que por favor vayas conmigo a segunda de Pedro, capítulo 2. Este es el apóstol Pedro. Teniendo que confrontar el gnosticismo y la falsamente llamada sabiduría y ciencia y conocimiento de su época. Y este es el apóstol Pedro escribiendo. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Ok? Segunda de Pedro 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí quiero hacer la pausa. ¿Por qué Dios permite que hayan hijuemil movimientos religiosos allá afuera embaucando a la gente en nombre de Jesús? ¿Dios no tiene el control?
¿Será que a Dios como que dijo, bueno, pues finalmente todos los caminos llevan a Dios? Eso no importa. Es adventista, pero habla de Jesús, hágale. Es mormón, pero habla de Jesús, hágale. Es testigo de Jehová, pero no habla de Jesús, hágale. Es la iglesia tradicional, pero dice que es Jesús, hágale. ¿Tú ves esto acá? Él dice, ¿cuál es el propósito de esos falsos maestros? Que van a introducir encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. El problema no es que haya gente allá engañando. El problema es que hay gente que le gusta que la engañen en nombre de Jesús. Ese es el problema. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Entonces a ti te dicen, pastor, ¿y qué iglesia son ustedes? Somos de tradición bautista. No, es que los bautistas no. No, los bautistas no, son muy legalistas, son muy esto. O como anoche alguien comentó en el grupo pequeño. No, sí, es que allá en familia bíblica, mucha palabra. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que me pare aquí a contar historias lindas mías y te haga reír? Ya lo he hecho y no funciona. Tengo 2 en la casa y me dicen, papá, pero ¿hasta cuándo? Yo, ¿hasta siempre? ¿Hasta la victoria? No sé, o sea, si hay gente que le encanta estar engañada, es porque los deseos de su corazón, lo que están buscando de Dios, no es la verdad. Lo que quieren es el milagrito, la sanidad, el dinero, la prosperidad, el camino fácil, que me dice, ¿cómo puedo decir que creo en Jesús a lo Simón y pegarme para ver qué obtengo? Y de eso está lleno las iglesias. Y el camino de la verdad es Jesús y es blasfemado. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Y es lo que estamos viendo. Es necesario, este es el filtro de Dios. Esto es ser anticristo, negar que Jesús es Dios, negar que Jesús murió en una cruz, negar que Jesús resucitó. Eso es ser anticristo. No solamente es el 666, es todas esas filosofías huecas, vanas, vacías de hombres que te están diciendo allá afuera, pues sí, pero pues no hay que ser tan exagerados. Es que el hombre es como exageradito. ¿Qué los mueve? La codicia, la avaricia, la ambición, la prosperidad económica. El día que tú vengas a esta iglesia y nosotros te vendamos humo, diciéndote que Dios te quiere próspero económicamente, por favor, delátanos, véndenos, haz algo para que reaccionemos de lo que acabamos de hacer. Es negocio, es lo que quería hacer un Simón. ¿Cómo puedo yo beneficiarme de esto? Versículo 12, ¿qué dice? Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro, revelado por el Espíritu de Dios? Que las personas que se burlan de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, son animales irracionales. Y es todo lo contrario, ¿cierto? Nos quieren hacer creer, es que ustedes son brutos, es que ustedes no leen, es que allá les lavan el cerebro, es que el pastor. Yo creo que esto es muy claro. Versículo 13. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Tú sabes, la sabiduría de este mundo y el gnosticismo de este mundo lo que te enseña es, ¿a qué casarse? Disfrute,
viva, conozca, aprenda. Son errores, todo el mundo comete errores. Si se tienen que pasar por una separación, queden como amigos. O sea, a mí ese concepto de quedar como amigos en una relación de ex, yo digo, uno de los dos no entiende nunca de qué se trató, primero, y segundo, es algo, o sea, si llegaron a ser el ex, pues es porque realmente, primero, a la luz de la palabra de Dios, ¿hubo qué? Todas las razones para divorciarse. No, hubo dureza de corazón. Dureza de corazón de no lo aguanto, no lo soporto, a mí no, de mí nadie se burla, así no, yo no me casé para esto, yo no me junté para esto, yo no lo voy a aguantar. Y la palabra de Dios dice que yo me puedo divorciar. ¿Dónde? Dice que es por la dureza del corazón. No porque Dios diga, bueno, está bien, sí, es que él molesta mucho, él nunca te entendió. Esa señora es así, no. Y lo que hace es que todas estas mentiras le apuntan a, ¿cuál es el problema? Todo el mundo lo hace. Y yo estoy llegando a una conclusión de entender, esas son preguntas retóricas, ¿no? O sea, no, créeme que yo sé pero es, ¿por qué será que a la gente le encanta irse a vivir en unión libre? Porque hay muchas razones, ¿cierto? Y una es, pues, es que yo ya tuve otro hogar y las cosas no funcionaron, entonces, y pues allá me casé por, no sé, por lo católico y no me puedo divorciar, o por lo civil y no nos hemos divorciado, pero yo te amo, pero yo quiero que sigamos, pero yo quiero, pero... Eso es basura, eso es engaño, eso es entregarse a los placeres perversos del pecado. Y aquí, y tú y yo hemos tenido esta conversación y las vamos a tener a ustedes como papás. Pastores, que ellos ya crecieron, toman sus decisiones, yo ya no. No, yo no te niego eso. Pero, ¿qué vas a hacer tú cuando te venga tu hijo o tu hija diciendo, es que me aburrí de vivir allá, a ver si me vuelven a recibir acá? Claro, papito, mamita, es que usted también, yo le dije, no se meta con... Venga, ahí está. ¿Tú crees que eso es lo más sabio? Eso es lo más inteligente, es que un papá y una mamá que aman, si aman a sus hijos, eso es lo que tienen que hacer. No, lo que tienen que hacer es cuando él salió y cuando él salió por esa puerta decirle, mira, hasta que tu muerte lo separe. Y simplemente Génesis capítulo 2 es dejar a padre y madre. ¿Sabes los problemas que yo me he ganado por esto? Ese es el Dios en el que ustedes creen, pastor. Uy, no, terrible. No, yo nunca le podría hacer eso a mi hija. Bueno, hazle el favor, recíbela en concubinato a vivir ahí. Porque pues como a ti, tú no lo amas. Eso no es amor. Eso no es amar. Eso no es amor. Y eso es lo que se enseña allá afuera. Tú sabes la cantidad de, bueno, vamos a usar la palabra que dice aquí, falsos maestros parándose en una iglesia a decir, mire, yo era un pastor, pero yo me divorcié de mi esposa y con mi nueva esposa que Dios me la dio, comenzamos esta iglesia. Qué lindo. ¿Sabes por qué aplaudes? Porque tú estás ahí sentado diciendo, claro, el propósito de Dios era que yo me divorciara de mi cónyuge y estuviera aquí para que conociera a la nueva persona. ¿En serio? No funciona así. Es lo que tu carne quiere escuchar. Y a tu carne le molesta esto. Entonces, por favor, muy a pesar del burro que está hablando, mira el mensaje. Versículo 14. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Pastor, aquí, ¿por qué no le enseñan a uno a ser próspero? ¿Por qué no le enseñan a uno a sembrar? ¿Por qué ustedes son así? ¿Por qué ustedes los bautistas son así? Bueno, qué bueno que hayas llegado a un punto donde puedes ver esto y decir, yo quiero
las ambiciones y los deseos de mi corazón o yo realmente quiero la voluntad de Dios? Y por favor, entiéndeme, esta iglesia no es perfecta, el que está aquí parado está lleno de imperfecciones y pecados. Yo no me estoy parando aquí por ser el más inmaculado, me estoy parando aquí por la gracia de Dios, pero no porque yo me lo merezca. No porque, o sea, si no, pregúntale anoche con los que estábamos en grupo pequeño, cuando hicieron la buena pregunta, ¿cuál es tu cruz? Y voltean a mirar a Libby, y Libby me voltea a mirar, y yo, y lo bueno fue que aclaramos, para ti que no sabes, la cruz no es tu cónyuge, la cruz es que eres tú, tu pecado. Entonces, no es de perfección, pero sí es de entender que donde a ti no te confrontan con tu pecado, están siendo permisivos con tu pecado. Y eso puede comenzar en tu propio hogar. Y tú vas a ver por qué. Porque te puedo asegurar muchas veces es porque tus papás son divorciados, porque son el resultado de un segundo hogar, o porque viven en unión libre. O aunque hicieron todo bien, están ahí simplemente porque todo está muy caro y hay mucha inflación. Esto es duro. Esto es duro. Mira lo que dice el versículo 15. Dejando el camino derecho han errado, habiendo seguido el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál es ese camino? El camino que te dice, todo es plata en la vida y Dios te quiere próspero. Ese es el camino de Balaam. Versículo 19. Les prometen libertad. Ese versículo es clave. Mira, apúntalo, subráyalo, tómale foto, pero para ti, no para mandárselo a nadie más. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. ¿Por qué? Esto me encanta, esta definición. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿De qué eres esclavo tú? Siendo libre en Jesús, habiendo nacido de nuevo en Jesús, ¿a qué te permites esclavizarte? Es que yo tengo ambiciones, pastor. Bueno, eres esclavo del dinero. Es que mis hijos se lo merecen. Bueno, estás idolatrando a tus hijos. ¿Qué tiene de malo tomar? Bueno, eres esclavo del trago. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo aquello? Cuando tú justificas tu pecado, tú eres esclavo de algo que te está venciendo a ti y te está controlando. Y todos tenemos situaciones así, todos. Yo no me estoy parando aquí a decir, no, yo no lucho con esto, yo soy libre en el Señor Jesús. Sí, soy libre, pero créeme, hay momentos en que a mí me encanta buscar mi pecado y ser esclavo de mi pecado. Y es lo que el apóstol Pedro está escribiendo aquí. Le está escribiendo a ellos y les está diciendo, ustedes son libres en Jesús. ¿Por qué están permitiendo volver a ser esclavos del pecado? Entonces, bienvenido a nuestra iglesia. Y quiero que busques, por favor, para concluir, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Porque tú dices, pues sí, pero no sé. De pronto, es que a la Biblia le meten mano, es que ahí dice lo que ellos le quieren decir a uno. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? Vivimos en un mundo de oscuridad y la luz es Jesús. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y entonces por eso dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo eso lo voy a decir así.
crees que si a esto le hubieran metido mano, leeríamos de un apóstol Pablo peleando con el santo Bernabé? Y tú dices, ¿quiénes son esos? ¿Tú crees? Pablo hubiera dicho, no, venga, ¿cómo van a poner eso ahí? Fue simplemente un momento de efervescencia y calor, pero nosotros ya estamos bien, ¿cierto, Bernabé? Que ya arreglamos, que todo bien con el chino Marcos y que, claro, ya todo. No quiten eso, borren eso. Eso no debe estar ahí. ¿O tú crees un Jesús lloró? No, pero ¿cómo van a decir que yo lloré? Yo soy hombre, los hombres no lloran. En una tradición judía, un hombre no llora. Bórrame eso. ¿Cómo vas a poner eso ahí? Jesús no lloró. O tú, unos hombres viniendo a Pablo a decirle, tú eres Dios, y él diciéndole no. Al apóstol Juan, ¿cierto? Se le arrodillan. Y él dice, no, yo no soy Dios. Y el apóstol, venga, sí, dejen eso ahí, o sea, denme un poquito de importancia. Me meten en una olla hirviendo con aceite. Lo mínimo es que mencionen, pues, que algo ahí. Nunca la palabra de Dios fue traída porque una persona dijo, venga, escribamos esto. Nunca, nunca. Tú vas a encontrar en este libro, entre más lo leas y entre más lo devores y entre más lo estudies y entre más el Espíritu de Dios te dé entendimiento, decir, oh Margot, ¿por qué me has consumido en tu santa ira? Te invito a ponerte en pie, por favor. Sincretismo, pagano más religioso. ¿Qué tan sincretista eres tú? ¿Qué tanto defiendes tradiciones? Porque simplemente es algo familiar, es algo bonito, es algo de la época, pero es de Dios. Proclama a Jesús, exalta el nombre de Dios, o todo te está apuntando a que sea algo relativo. Ya nadie, aquí que todavía decimos feliz Navidad, pero en Europa y en Estados Unidos te dicen felices fiestas. Navidad no. Déjenle de ser sermundistas. Sincretismo es mezclar lo pagano con lo religioso. ¿Tú en serio crees que Dios te quiere próspero? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios, en dinero. Tampoco te quieren pobreza, por favor entiende, Dios no nos llamó a hacer un voto de pobreza. O sea, si fuera así, mis hijos piensan que es así, pero no, no. Nos ha tocado enseñarles durante más de 20 años que no, que pues simplemente son las condiciones socioeconómicas que Dios nos ha dado. Pero eso es sincretismo. Sincretismo es creer que todos los caminos te llevan a Dios y que no es Jesús el único camino. Sincretismo es ayúdate que yo te ayudaré. Sincretismo es el Dios bombero. Sincretismo es, a pesar de haber nacido de nuevo, pensar que tú eres buena persona. Tú, como creyente, como un nacido de nuevo en Jesús, el tema de hace 8 días. ¿En serio, tú eres buena persona? Es que eso es lo que me dicen. Si hay algo bueno en ti, el apóstol Pablo lo dijo, es por la gracia de Dios en mí, no por mí. Y me encanta una frase que dijo un teólogo, todo lo malo que veas en mí, ese soy yo. Y todo lo bueno que veas en mí es la gracia de Dios en mí. Y el sincretismo te hace creer, pero no es tan malo, no eres tan malo, tú tienes un buen corazón, tú eres una buena persona, tú eres una buena mamá, tú eres un buen papá, tú eres bueno. Eso se llama sincretismo. Cuando escuches de la santería digas, no, pues no, pero no quiero. Eso es sincretismo. ¿Qué vas a hacer el 31 de octubre? Me interesará saber eso para mí. Nunca la escritura fue traída por una perspectiva humana. A ti, que nos visitas hoy por primera vez y que tal vez tú escuchas todo esto y dices,
Me hubieran dicho que ese señor, que todo lo que enseñara ahí está en bravo. Ponme a mí a un lado. Quédate con lo que dice la palabra de Dios. Ojalá que hayas apuntado los versículos. Si no, la persona que te invitó te puede mostrar cuál es nuestra página web. Lo puedes volver a ver por YouTube. Puedes entrar a Facebook. Hay una app. Están todas ahí. Para que tú digas, pongamos el burrito a un lado y escuchemos realmente el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Te animo. Dios no te trajo hoy por casualidad. Dios tiene un plan y un propósito contigo y tú necesitabas escuchar esto hoy, porque Dios te está diciendo, no quiero que sigas viviendo en sincretismo. Estás mezclando muchas cosas y en vez de acercarte a mí, te estás alejando de mí. Yo te quiero cerca de mí, quiero que me conozcas, quiero que nazcas de nuevo, quiero que sepas quién es Jesús. Y para nosotros, iglesia, ¿no te parece triste que tú digas que eres una nueva criatura en Jesús y a la luz de lo que estamos viendo, veas lo sincretista que eres? Voy a decirlo por mí, no por ti. Cuando veo eso, digo, ¿qué diferencia hay entre un yoruba haciendo santería y yo? Eso me duele, no por mí, me duele por Dios, me duele por Jesús, me duele porque yo digo, Dios, no hay derecho, no hay derecho que yo conociendo tu palabra escoja vivir en sincretismo. Te quiero animar a terminar en oración. Señor Jesús, gracias, tú eres la verdad, tú eres la luz, tú eres el camino. Se trata de ti, es tu palabra y hoy ha sido expuesta con claridad. Tenemos todo un mundo que nos rodea que quiere torcerla, pervertirla, diluirla y negarla. Y muchas veces con Satanás disfrazándose como ángel de luz. Te ruego, Señor, por nuestros invitados hoy, tú estás obrando alrededor de ellos, que tu palabra los anime a buscarte más y a conocerte. Y por nosotros como tu iglesia, Señor, que el mensaje que estemos dando no sea igual que un Simón el mago, sino que podamos decir, yo era y ya no soy, ya creo es en Jesús. Él es mi vida, Él es mi camino, Él es mi verdad. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por habernos reunido en tu nombre. Amén.